Hola opositores. Este lunes, como ya veníamos anunciando desde días anteriores, se firmó ese acuerdo entre el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos para reducir la temporalidad en el empleo público. Más de 300.000 interinos se van a someter a un proceso selectivo y los que no superen el mismo serán indemnizados 20 días por año trabajado. Ahora en Mundo Opositor es el momento de recoger reacciones, de saber qué opinan todas las partes implicadas en esta noticia. Hoy tenemos con nosotros a los interinos, tenemos con nosotros a la portavoz de CAEPAT, Cristina Ginés. Cristina, muy buenos días, bienvenida a Mundo Opositor. Hola, buenos días Cristina, encantada de estar aquí contigo. Cristina, ¿qué os ha parecido este acuerdo? Bueno, pues nos parece una vulneración flagrante de los derechos laborales del personal temporal en abuso de la temporalidad y del sector público, porque no se sanciona, además de que no se sanciona el abuso, no se tiene en cuenta el capital humano que viene durante décadas desempeñando un trabajo de servicio público eficiente, como podemos, por ejemplo, cuando ahora con la pandemia, pues el personal sanitario, o, los docentes o incluso los servicios municipales de limpieza que han cubierto una labor intachable en esta época. ¿Qué tipo de acuerdo os habría dejado satisfechos? Pues a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera cumplido con la normativa y con la jurisprudencia europea. Nos hubiera gustado que se sancione el abuso, como así dice la directiva, que es la finalidad, el efecto útil de la directiva 1999/70 es proteger al trabajador frente a la precariedad laboral, frente a los abusos, y para eso determina que cada Estado nacional tiene que tener unas medidas efectivas, proporcionales y disuasorias para sancionar ese abuso. Ese abuso, tal y la fecha en la que estamos en España, no puede ser otro que la fijeza, porque no está legislada la sanción, ni siquiera ahora en este intento de transponer la directiva se legisla la sanción. Entonces ya ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la sanción tiene que ser la fijeza. Lo dice en la sentencia de 19 de marzo de 2020, lo dice más contundentemente en el auto de Gondomar el 30 de septiembre de 2020, cuando Portugal le pregunta al TJUE, el Tribunal Supremo de Portugal le pregunta al TJUE qué pasaría si no se tuviera legislada la sanción, y le contesta que esta tiene que ser la fijeza. Se vuelve a reiterar el TJUE en otra pregunta que le hace Grecia en el 11 de febrero de 2021 ya, que dice, se reitera en lo que había dicho en el auto de Gondomar, y vuelve a decir que la sanción, cuando no está legislada en la legislación nacional de cada país, tendría que ser la fijeza, y además dice, incluso si esa sanción fuera contraria a la Constitución del propio país. Y ha vuelto a decirlo pues ahora otra vez en la sentencia del 3 de junio de 2021 y en el auto de 2 de junio, que también reitera que las OPEs no son sanción al abuso, ninguna OPE, ni siquiera los procesos de consolidación y estabilización. Por lo tanto, la medida más acorde, justa, que hubiera sido digna para las autoridades, para los trabajadores y para las arcas públicas, hubiera sido la fijeza, porque es a coste cero, mientras que pensar en indemnizaciones que fueran realmente efectivas, proporcionales y disuasorias, no serían los 20 días, por año de trabajo, con máximo 12 mensualidades, deberían ser unas sanciones, unas indemnizaciones mucho más potentes, y eso dispararía el gasto público de una manera que sería insostenible totalmente. Así que para que precisamente el Estado diera una solución excepcional a un problema excepcional con una ley de punto final que podía haber venido ahora en esta reforma, se tendría que haber hecho de esta manera. Con la fijeza, simplemente coger el toro por los cuernos y decir, vale, lo hemos hecho mal, llevamos reiteradamente incumpliendo la normativa nacional durante más de 20 años y la normativa europea, y no cumplimos la jurisprudencia europea. Bueno, pues vale, hay un problema, vamos a solucionarlo. ¿Cómo? La fijeza, ya está, no cuesta nada, es coste cero, y dejamos a esas personas que ya pasaron procesos selectivos, que ya cumplieron con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que ya accedieron, les damos una solución a
abuso que las administraciones hemos cometido con ellos. Ellos son víctimas, ellos no son los culpables de esta situación, son las víctimas. ¿Qué pensáis hacer de ahora en adelante desde las plataformas de interinos? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo hasta ahora, no parar de movilizaciones y de reivindicaciones, pero por supuesto, bueno, pues esto da pie a judicializar el proceso, porque si no hay una solución, no ha habido una solución política, pues la solución va a tener que ser judicial, y entonces pues incrementaremos más pues todas las demandas que ya venimos teniendo, reclamaciones por procedimientos administrativos, reclamaciones previas, demandas por contencioso administrativo. Por supuesto, también contemplamos las demandas por la vía penal porque presuntamente se está prevaricando cuando no se cumple con a partir de la sentencia del 19 de marzo de 2020, que te está diciendo que las OPE no son la sanción al abuso, se sigue con ellas. Cada vez que se publica una OPE en un boletín oficial, tanto provincial como autonómico como del Estado, pues se está prevaricando, porque no se sabe que eso no se tiene que hacer y se sigue haciendo. O sea que tenemos vía administrativa, vía contencioso administrativa, vía penal, vía constitucional, se vulneran artículos de la Constitución y por supuesto también tenemos una demanda masiva a Europa del Reino de España, porque esto es insostenible y lo único que va a alargar con esto es pues la precariedad y el sufrimiento durante muchísimos años. Cristina Ginés, portavoz de CAEPAT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mundo Opositor. Muchísimas gracias, Cristina, por atendernos, muy amable, y muchísimas gracias, Mundo Opositor, por prestarnos este espacio para poder dar visibilidad a la problemática que realmente tenemos. Ya lo han oído, este es el testimonio de uno de los principales protagonistas de esta noticia, los interinos. Más adelante seguiremos teniendo más testimonios, seguiremos contándoos toda la información, toda la actualidad, todo lo que se refiera al mundo opositor.